va corrigiendo cosas. El objeto de estudio, lo que le decía, a ver, es uno de los elementos más fundamentales. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es el diseño de mi tesis doctoral, porque me va a definir esa precisión conceptual, es decir, qué se va a investigar. Una perspectiva teórica sin confundirse con el campo empírico que se describe en el campo de acción, no. El objeto de estudio está, cuando el objeto de estudio, mejor dicho, a ver, está mal definido, toda la tesis pierde coherencia porque los objetivos, la hipótesis, el marco teórico, hasta el capítulo 2 se van a volver vagos y aparte contradictorios. Porque, ya le digo, el objeto es el elemento, pues sin el objeto, ¿qué es lo que yo voy a estudiar? Puedo plantear muy bien lo que quiero, pero no digo mi objeto. Entonces el objeto es la realidad, digamos, teórica, concreta, que pretende comprender, analizar, transformar o explicar a través del proceso de investigación. Digamos que es mi núcleo, ¿no? Es el eje desde aquí se organiza todo el proyecto, ¿no? Desde ese eje, porque si en ese objeto, ¿qué voy a estudiar yo? Entonces usted le quita ese eje y se va, pues no hay quien sostenga todo. Entonces la nominación precisa del objeto, digamos, es un fenómeno, un proceso, una práctica, una relación, en este caso el modelo didáctico intercultural. Ese es su objeto de estudio. Entonces se describe con precisión qué lo constituye, cuáles son sus dimensiones, qué tipo de fenómeno es. La relación con el problema y los objetivos, por ejemplo, aquí usted explica cómo ese objeto responde directamente al problema formulado y a los objetivos de estudio. ¿Desde qué perspectiva teórica se abordará? Constructivismo, educación intercultural, teoría crítica, aprendizaje situado. ¿Por qué es relevante investigar ese objeto en ese contexto específico? Entonces, por ejemplo, usted tiene que empezar el objeto de estudio de esta tesis, siempre acuérdese en tercera persona, impersonal. Es el modelo didáctico intercultural, orientado a fortalecimiento de la identidad cultural docente en contexto de educación a distancia, tal. Explicar que este objeto se concibe como una estructura pedagógica, ¿no? Compuesta por estrategias, recursos, enfoques metodológicos que permitan integrar los contenidos culturalmente significativos en entornos virtuales de educación superior. Entonces, eso tiene que ponerse, explora la posibilidad de aplicar la metodología Flipped Classroom adaptada a contextos socioculturales diversos, ¿no? Es el sentido de pertinencia, la valoración de los saberes ancestrales entre los docentes. Entonces, eso, por ejemplo, un error que debe evitar es confundir el objeto con el objetivo. Ojo, el objeto no es una meta, es un fenómeno, lo que voy a estudiar. El objetivo es la meta. También describir el campo de acción como objeto. El objeto no es la Universidad Nacional de Loja, ni los docentes no. Es el modelo didáctico. Eso es lo que yo voy a estudiar, ese modelo, la estrategia, la práctica. Entonces, cuidado también, no, mis objetos son los docentes no, eso es mi campo de acción. Los docentes o los estudiantes, que todavía le digo que debe dejarlo claro. Ana, ¿le puede silenciar un ratito su micrófono porque está haciendo alguna interferencia ahí, por favor? Gracias. Ahí. Ya, entonces, eso, ¿no? Y de ahí redactar en forma de pregunta, propósito. Eso también, cuidado, porque eso es la formulación, tiene que ser una descripción, no una formulación. Entonces, y debe ser específico, focalizado, coherente con el problema. Entonces, ¿cómo le doy una precisión conceptual? Usando terminología rigurosa, es decir, la pedagogía, la didáctica, la interculturalidad, o sea, el tema que está vinculado con eso. Debe estar en línea directa con el problema, la hipótesis y los objetivos. No debe ser un tema genérico, la educación, sino algo acotado y operativo. Explicar brevemente por qué se eligió ese objeto y su relevancia científica. Entonces, eso es un poquito lo que comprende, ¿no?, ese objeto de estudio, ¿ya? Y eso tenemos que irlo trabajando ahora para ya dejar pulida esta entrega, que sería la tercera entrega y sería la última para pasar esta etapa, ¿no?, que es una de las cosas que un poquito me preocupaba. Entonces, por ejemplo, el campo de acción. ¿Ya? Ahora sí, es el área específica dentro del objeto de estudio. Ese es el campo de acción. ¿Qué campo, no? La palabra lo dice.
¿ya? En la que justamente usted, el investigador, digamos, concentrará su trabajo. Mientras que el objeto define qué se va a investigar a nivel conceptual, el campo de acción en cambio define dónde y en quiénes se concreta dicho estudio. Es el dónde y el a quién o a quiénes. Por eso le decía, son los docentes. No, cuidado, confundimos el objeto de estudio con el docente. Entonces, ¿por qué? Porque el docente es el campo de acción, es el dónde yo voy a estudiar. Entonces, por ejemplo, tiene que identificar la institución, ¿no? O la unidad académica, la facultad, el espacio social concreto donde se desarrollará el estudio, ¿no? Por ejemplo, los sujetos involucrados tienen que precisar quiénes serán esos actores clave, lo que le decía, el docente, los estudiantes o directivos también, qué tipo de dinámicas serán observadas, transformadas o evaluadas. Por ejemplo, procesos formativos, estrategias didácticas, interacción virtual. Eso tenemos que buscar, mostrar cómo el campo de acción representa una expresión concreta y operativa del objeto de estudio. Entonces tiene que argumentar por qué ese campo es pertinente para responder a la pregunta de la investigación. Esto también es importante, porque todo me va a ayudar, lo que le decía al inicio, todo debe ir conectado. Entonces, por ejemplo, usted puede poner el campo de acción de esta investigación, se circunscribe la unidad de educación a distancia en línea de la Universidad Nacional de Loja, específicamente en el ámbito de la práctica docente, de los que imparten clases en carreras de formación educativa, ¿verdad? En este espacio ahí tiene que ponerse, analizarán las estrategias pedagógicas empleadas, los materiales didácticos, la integración de contenidos, ¿no? La elección de ese campo responde a la necesidad de intervenir un entorno donde confluyen desafíos estructurales, todo eso, ¿no? Tiene que poner para redactar el campo de acción, ¿no? Entonces, evita expresiones vagas, ¿no? Como el ámbito educativo o el entorno virtual. Tiene que ser concreto, pertinencia, ¿no? Justificar Doctora, por qué de elige ese pronto, campo. de pronto yo tuve una confusión. Usted me decía en la tutoría anterior que podría incluir a los estudiantes Claro, por eso también digo, como uno de fin. los dos. Ujú. Está Pero bien, ¿en qué cualquiera. parte sería en la parte de la interpretación? Porque ahí creo que es la confusión que yo misma me ocasioné al poner como objeto. No, o sea que Ujú. tiene que decidirse por cuál, primero por su objeto, lo que le Son los decía. docentes, ajá, son para los docentes. No, a ver, acuérdese, ese es el campo de acción, ¿no? Ujú, Primero su objeto como son el modelo, ujú, ¿verdad? Acuérdese que el objeto, justo eso le decía, el objeto no debe confundirse con el campo de acción. El campo de acción es justamente eso, el espacio que voy a estudiar a los docentes o a los estudiantes, ¿verdad? Entonces por eso entra la universidad, ¿no? Porque no es que voy a estudiar la universidad como tal, voy a estudiar ese entorno educativo, ¿no? Donde, a lo justo le acaba de decir, docentes, estudiantes o directivos incluso. El campo de acción debe reflejarse luego en la metodología, la muestra, el diseño de instrumentos. Entonces, por eso le decía, el campo de acción es justamente el, eh, ¿cómo le digo? El dónde y en quiénes se concreta ok. el objeto de estudio. ¿Ya? Entonces, el objeto de estudio es lo que le acabo de detallar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a investigar a nivel conceptual? O sea, es decir, su modelo de todo eso que le ha puesto en el título, ¿no? Entonces, ese es mi objeto. El objeto es lo que yo voy a estudiar. Usted va a estudiar ese modelo. Eso es lo que voy a estudiar. Ahora sí, ¿cuál va a ser mi campo de acción para estudiar ese modelo? Eso es lo que tenemos que definir. ¿Va a ser los docentes o van a ser los estudiantes? ¿En quiénes se concretan dicho estudio? ¿No? En la práctica, ¿no? Es el dónde y en quiénes, ¿no? Es decir, los docentes de la Universidad de Loja. Ese es el campo de acción, porque un campo de acción no puede regirse sin el quiénes. No, yo digo, voy a estudiar Ecuador. Sí, pero ¿a quiénes? Porque no es lo mismo, puedes estudiar el país, puedes estudiar la política, puedes estudiar la educación en Ecuador, ¿qué? Entonces, el objeto es el modelo didáctico para fortalecer la identidad cultural, eso es ese modelo que se está proponiendo. Y el campo de acción es la unidad de educación a distancia y en línea de la Universidad Nacional de Loja. Ahora incorpore
Ahí a quienes, a los docentes, a los estudiantes, eso es lo que tenemos que definir en el campo de acción, ¿no? A quién yo voy a incluir ahí, que es para responder, claro, porque si no, lo que creo que le decía en la primera sesión, ¿no? Yo por qué elijo la A, porque yo trabajo ahí, sí, obviamente que en parte tengo que elegir un, una realidad en la que yo me mueva, pero tengo que explicar, pues, por qué es pertinente. Entonces, por ejemplo, ahí el ámbito de la práctica docente, que imparten clases en carreras de formación, que le decía, ¿no? Eso. Entonces, para eso tengo que ser específico. Igual, estas expresiones que a veces se ponen de moda y que no dicen nada. El ámbito educativo, el entorno virtual, tiene que ser concreto. ¿Qué entornos, qué ámbitos educativos? La pertinencia, luego la justificación. ¿Por qué elegí ese campo en relación al problema investigado? ¿No? Y la coherencia también, porque el campo de acción debe reflejarse luego en la metodología, lo que le acababa de decir, en la muestra, en el diseño, en los instrumentos, todo eso. Eso lo hacemos en el tercer capítulo. Por eso hay que saber elegir, porque luego ese es el problema que no, es que me di cuenta de, ya, pues por eso se les deja para que elijan el tema, todo, nadie aquí les impone temas ni nada, al contrario, una vez que es aceptado, ustedes siempre son libres, pero por eso no debemos de esperar llegar al tercer capítulo para decirles que quiero cambiar esto y lo otro, ¿no? Entonces debe ser justamente operativamente accesible para usted como investigador, es decir, autorización institucional, acceso a datos, colaboración de participantes, ¿no? No tenga que ser redundante, no repetir información que ya se expuso en la delimitación espacial. Aquí usted define el espacio funcional o temático. Entonces, eso es lo que tiene que analizar en ese campo de estudio, ¿no? El objeto, ¿ya? Y aquí vamos a los objetivos, que era una de las cosas. Por ejemplo, el objetivo general, lo que le ponía, está mal redactado porque, mire, aquí hay 3 objetivos. Dice, analizar la situación actual en lo referente a los medios educativos empleados por los docentes y a partir de esto, segundo, proponer el uso del modelo pedagógico de Classroom orientado, tercero, fortalecer la identidad cultural en los docentes, educación en línea, Entonces, aquí, eso es uno de los grandes problemas, aunque no parezca, es muy común esto, que en un objetivo me plantean 3 cosas, ¿ya? A veces hasta me han planteado 4, y entonces eso tenemos que saber, ¿ya? Y lo peor es que ninguno me explica cómo. Entonces, o sea, bueno, sí me explica una parte cómo, pero no sé cuál de los dos, cuál de los 3, perdón. Entonces, por ejemplo, me dice orientando a fortalecer la identidad, promoviendo, no puede ponerme 2 cosas. Entonces, orientando, pero no sé el cómo, ese es el cómo, pero el cómo de cuál de estos 3. Y acá hay 2 cómo. Uno es orientando, fortalecer la identidad y otro promoviendo la integración de contenido. Entonces, ahí yo creo que hay más un error de redacción. Pero eso no importa, porque esto, para llegar acá primero, tenemos que corregir allá arriba. Definir qué es lo que yo voy a estudiar, que por eso que yo le decía estoy un poco preocupada porque nos falta algunos desarrollos todavía para poder concretarla mejor, porque acá no podemos llegar hacia arriba, en el planteamiento todavía no estamos claros. Entonces, igual, por ejemplo, acá son muy, ¿cómo diré? Como muy básicos. ¿Ya? Yo sé que obviamente cuando uno tiene cuestiones, por eso le preguntaba qué es lo que había pasado. Primero quería saber qué era lo que pasaba, si era una cuestión de tiempo o una cuestión de que no tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Por eso quería saber, ¿no? Si me dejó vacío porque no tengo idea. Bueno, ahora ya usted me dice, no estuve con problemas con mi hija, pero también, por ejemplo, aquí yo veo, eso tenemos que cuidarnos muy bien, del modelo a través, muy bien, eso es lo que debe tener un objetivo. Y yo se lo había explicado la clase pasada, la sesión pasada, el objetivo debe tener el verbo en acción, que es en este caso proponer, qué es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero alcanzar, mi meta, y el cómo lo voy a hacer. Porque si usted no me pone el cómo, es una actividad, nada más. Entonces, proponer la implementación del modelo a través de actividades que recuperen y valoren saberes ancestrales, tradicionales y expresiones culturales de la región lojana. ¿Ya? Entonces, pero está, digamos, mejor estructurado, pero falta todavía como una conexión, porque hágale cuenta que este objetivo parece el título, ¿ya? Lo dice proponer el modelo, creo que yo en algún momento se lo había dicho,
Por ejemplo, dice modelo didáctico para fortalecer la identidad cultural en los docentes de la unidad educativa en la unidad de educación a distancia y en línea. Dice modelo didáctico, y aquí el objetivo es proponer el modelo didáctico. Déjenme bajar otra vez. Ya, es como muy, ¿no? Diseñar un modelo. Esto, por ejemplo, es mi actividad. Para yo proponer el modelo tengo que diseñar un modelo. O sea, esto no es un objetivo. Es que con ese modelo, qué es lo que yo quiero alcanzar, qué es lo que yo quiero lograr, cuál es mi meta, ¿no? Diagnosticar el nivel de integración de contenidos. Por ejemplo, está mejor, pero falta explicarme cómo. Ya, este puede ser ya un objetivo y muy bueno, pero ¿cómo voy a diagnosticar el nivel de integración? Entonces, este objetivo, el tercero está mejor estructurado, pero en cambio es un objetivo que parece más el tema. El primero sí. Esos son los verbos, diagnosticar, por ejemplo. Y eso es importantísimo, porque eso es lo que usted quiere, eso es lo que va a hacer, un análisis. Entonces, eso un poquito tenemos que ir mejorando ese detalle. Entonces, por eso yo aquí le ponía, ¿no? Le detallaba ¿cómo se diría? Mis sugerencias. Perdón, estoy un poquito... Ponía, están como mal redactados gramaticalmente. Ya, por ejemplo, cultual, eso es lo que digo, esos son errores que se llaman los tipográficos, culto, y eso ¿por qué sucede? Porque no vuelvo a leer cuando envío. Quehacer, el quehacer es una sola palabra, ya se convierte en un adjetivo, el quehacer docente, no es quehacer, no, es el quehacer, es eso ya es un sustantivo, perdón, el quehacer es un sustantivo, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa también aquí? Hay niveles de intervención, modelo para docentes, pero actividades hacia estudiantes. Lo que está desde el inicio es error, que es lo que yo le digo, tiene que decidirse cuál va a ser en realidad ese campo de acción mío, o los docentes o los estudiantes. Entonces tiene que homogeneizar esa redacción para identificar, que es lo mismo que sucede allá arriba en el planteamiento, para yo saber cuando hago mi formulación del problema. Entonces eso... Ahora trabájelo este fin de semana, haga explícita esa articulación entre objetivos e hipótesis. Porque también la hipótesis, que es lo que sucede aquí, que se habla de fortalecer la identidad cultural en los docentes, pero en los otros apartados usted alude a los estudiantes. Entonces, no me queda claro cómo se operacionalizará el fortalecimiento luego de la identidad cultural. Eso tenemos que tenerlo muy bien, porque en el capítulo 3 tiene que operacionalizar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo va a poner en un nivel para ser medible. ¿Ya? Entonces tiene que especificar variables e indicadores para medir ese fortalecimiento. Eso ya tiene que ir proyectándose, aunque no lo redacte aquí. ¿Por qué? Porque tiene que hacer eso en el tercer capítulo. Entonces, aclarar el sujeto directo del impacto del modelo. Eso todavía nos falta, es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto del impacto? O los docentes o los estudiantes. Es decir, ese sujeto que está en el campo de acción. Mi campo de acción ya sé que es la universidad. También hasta eso hay que poner, porque no es toda la universidad, ¿no? Bueno, en eso sí creo que lo detalla, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que tenemos que corregir. Claro que sí, doctor. Solamente una pregunta más. ¿En el primer capítulo tiene de pronto algún número de páginas o de lo que va saliendo en cada uno de los acápites? No sé. ¿Esos lineamientos no los comparten de pronto para yo pedir a la institución? No, yo pensé que eso se lo comparten. Si no se lo comparten, es que uno no tiene que tampoco regirse por un número de páginas, porque a veces ahí ese es el gran problema, ¿no? O sea, solo quiero cumplir páginas, pero no, si no los han dado, si no se los han entregado, que esos son, creo que sí les dan. Tiene que revisar o estar en las sesiones que a veces hacen y ahí les disminuir las páginas porque se había excedido. Entonces, todo eso se lo revisa la universidad al final y se evalúa si es que tienen autorización para pasar a defensa y todo. Pero bueno, entonces, como les decía aquí en estos, por ejemplo, ¿qué es el alcance temático? ¿No? El alcance temático es donde se definen aquí los ejes
principales que van a delimitar el contenido de su tesis. Por eso se llama alcance. Es decir, qué temas se van a abordar y cuáles no, cuáles se excluyen. De manera, ¿cuál es el objetivo de esto? Que usted evite las desviaciones o las divagaciones. Por ejemplo, enunciar el tema general del estudio, la identidad cultural en entornos virtuales. Eso es. Entonces, ¿por qué? Porque yo solo voy a estudiar esto. No voy a estudiar presencial, voy a estudiar en los entornos virtuales. ¿Cuáles son los temas claves? Las dimensiones o enfoques que usted va a analizar: identidad cultural, Flipped Classroom, prácticas docentes, tecnologías educativas. Eso es lo que yo voy a estudiar. Mira, aquí ya le saqué 5, solamente leyendo, viendo las cosas que usted ha detallado. Eso lo tiene que colocar en su apartado, en su inciso del alcance temático. Entonces ahí sí tiene que establecer una perspectiva teórica y disciplinar también, es decir, explicar desde qué enfoque se abordarán los temas. Por ejemplo, esa es la materia que yo les doy: enfoques: pedagógico, intercultural, tecnológico, crítico. El estudio está mezclado, todo eso: lo pedagógico, lo intercultural, lo tecnológico, lo crítico. ¿Cómo no va a estar lo tecnológico si estamos solo enfocándonos en entornos virtuales? ¿Ya? Entonces, obviamente tiene que detallarse eso. Eso es lo que se conoce como método, la materia que ustedes ven que es método de enfoques, donde yo les explico todo eso. ¿Ya? Una cosa es la metodología, el método que voy a emplear, y el enfoque. Esto es lo que usted tiene que detallar aquí, los enfoques. Ahora hay un alcance analítico también: determinar el nivel de profundidad del análisis. Es descriptivo, es interpretativo, es explicativo, ¿no? Propositivo. En este caso tiene que ser propositivo, porque es obligado que tenemos que hacer las tesis así. Pero para llegar a ese nivel propositivo hago una descripción, una interpretación, he explicado cosas. Ay, perdón que estoy saliendo de una gripe. Y ahí menciona explícitamente los temas relacionados que no va a tratar. Por ejemplo, estudios psicológicos de identidad. Eso no va a tratar usted. Ay, por supuesto. Infinidad. De hecho, parte de eso yo también lo traté en una tesis doctoral. Y la educación básica no universitaria también, ¿no? Eso tiene que detallar, ¿ya? Entonces, esas son cosas. ¿Por qué? Porque así, cuando usted esté algún día, bueno, pronto, bueno, no tan lejano, digamos, no pronto tampoco, ya defendiendo su tesis, le pueden preguntar: y en la educación básica, que no, pues usted ya para eso definió en su análisis qué es lo que va a tratar. Entonces, el alcance temático de esta investigación se centra en el diseño y análisis de un modelo didáctico intercultural basado en la metodología Flipped Classroom, orientado a fortalecer la identidad cultural de los docentes de la modalidad de educación a distancia. Y ahí se abordarán temas como educación intercultural, estrategias pedagógicas en entornos virtuales, formación docente, procesos de construcción de la identidad en contextos educativos, ¿no? Entonces, este estudio se enmarca dentro de una perspectiva pedagógica crítica y constructivista. Y ahí tiene que poner: evitando un enfoque psicológico o sociológico profundo de la identidad. El tema de la identidad tiene un montón de aristas, entonces eso tiene que detallarlo. Por ejemplo, yo he estudiado la identidad desde lo sociológico, incluso por ahí rasgos pequeños psicológicos desde lo literario. Entonces no se incluirán aspectos técnicos del desarrollo de plataformas virtuales también, porque si no, ¿y cómo? No, usted no está desarrollando tampoco cosas técnicas de la virtualidad, ¿no? Sino que cómo a través de eso implementamos. Igual, ahí viene la delimitación espacial también. Eso es una parte también. Es muy conectada con la anterior, con la delimitación, sino que esta específicamente es en el espacio y en el tiempo. Es decir, tiene que precisar el lugar y el tiempo donde se ejecutará la investigación. Y así usted ayuda a enfocar el trabajo dentro de un marco operativo concreto y viable. Por ejemplo, lo espacial: el nivel institucional, Universidad Nacional de Loja; unidad organizativa, Universidad de Educación a Distancia. No sé, pues si funciona como unidad, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que tienen así, ¿no? Online, funciona como si fuera una unidad académica, como una facultad. La región o el país, porque usted no está tratando en Ecuador, entonces Cantón Loja, Ecuador. Temporal, periodo de recolección de datos, de enero a junio del 2026. Porque ya para esa época usted ya tiene que estar haciendo eso, porque ya le viene el tercer capítulo. Para usted llegar al tercer capítulo tiene que empezar ya a recoger datos desde esa fecha. Incluso yo lo haría desde antes, ¿ya? Entonces, periodo que abarca el fenómeno,
cuáles van a ser los procesos académicos del 2025 a 2027, porque va a estar donde usted va a tomar toda esa información. Y periodo estimado de la ejecución de la propuesta, ¿cuál es? El segundo semestre del 2027, más o menos, o el primero. Entonces, eso también, eso es la delimitación. Entonces, ahí usted puede redactarlo, ¿no? La delimitación espacial de esta investigación corresponde a la unidad de educación a distancia y en línea de la Universidad Nacional de Loja, ubicada en la provincia tal, ¿no? Esta unidad es responsable de impartir carreras en modalidad virtual, principalmente en áreas de formación docente, En cuanto a la delimitación temporal, lo que le decía, el estudio contempla un periodo de análisis comprendido entre, de ahí usted pone, 2025-2027, por ejemplo. ¿Por qué? Ahí puede poner coincidiendo con los ciclos académicos oficiales de la universidad. La recolección de datos, de ahí lo señala, se realizará durante el y la validación porque tiene que hacer validación de instrumentos, ¿no? Cuando se desarrolla. Todas esas cosas son importantes. Eso es lo que se conoce como el diagrama de Gantt. Ayuda muchísimo eso. La claridad también. Por ejemplo, tiene que definir con precisión los conceptos claves. Esos son los conceptos teóricos. Establecer lugares y fechas específicas. Esa viene la delimitación espacio-temporal. La coherencia, por ejemplo. En lo temático tiene que ser que se relacione con los objetivos de la hipótesis. Y la coherencia en los espacios temporales que se vincule con la muestra y el plan que usted va a implementar. Por ejemplo, la justificación, ¿por qué esos temas y no otros? En cambio, en la justificación del espacio es porque ese lugar, lo que le decía hace rato. No puede poner, porque es que yo trabajo ahí. Sí, bueno, pero ¿por qué? Y periodos. Entonces, lo que le decía, periodo, porque coincide con las clases. Redacción, ¿no? Técnica, o sea, es decir, el alcance temático es técnico, es lógico, sin ambigüedad, es cronológico. Tiene que ser territorialmente claro. Entonces, eso es lo que tenemos que, no hemos podido como salir del capítulo 1, ¿no? Entonces, avance, sí, obviamente que esté esto hasta el viernes, ¿no? Para poder ver si lo tiene antes mejor, ¿ya? Y para poder revisar y ver si la próxima semana mismo hacemos porque ya ahorita sí estamos con el tiempo. Bueno, no pasa nada tampoco, o sea, no sé, pues todavía le toca todavía más. Ya el segundo capítulo es igual, pero tenemos que tratar de avanzar. Ya.